Entonces, la clase de hoy era funciones 3, operación algebraica de las funciones, ¿ya? La clase número 11. Siguiendo con funciones, vamos a ver. Bien, cuando se habla de álgebra de funciones es precisamente las operaciones algebraicas que existen, sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Lo que nos está diciendo es que con las funciones se puede trabajar de esa misma manera. Se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo. Lo primero que define aquí es la igualdad de funciones. Eso es muy útil de saber, sobre todo más adelante en el curso, cuando dos funciones efectivamente son iguales, ¿sí? Entonces, aquí define que dos funciones son iguales si solo si el dominio de ambas es el mismo, ¿ya? O sea, tienen el mismo dominio, y si además se satisface que f de x es igual a g de x, perdón, para todo x en este dominio que comparten, ¿ya? Entonces, si se cumplen, si se satisfacen estas dos condiciones, se dice que las dos funciones efectivamente son iguales, ¿ya? Mismo dominio y misma imagen para cada uno de sus elementos respectivos. Por ejemplo, aquí muestra una función, muestra la función raíz de x menos 1 y raíz de valor absoluto de x menos 1. Y pregunta si son iguales. Entonces, lo primero es verificar el dominio, ¿sí? Como sabemos, en los reales, todo lo que esté dentro de una raíz tiene que ser positiva. Por lo tanto, para la función f, se exige que x menos 1 sea mayor o igual a 0. En ese caso, su dominio, entonces sería desde el 1 cerrado hasta el infinito. En la función g, en cambio, si se fijan, lo que está dentro de la raíz está en valor absoluto. Y como ya conocemos la función valor absoluto, ya la vimos en las desigualdades con valor absoluto, sabemos que el valor absoluto siempre arroja el positivo de una expresión. Por lo tanto, independiente del valor que tenga x, y por ende, independiente del signo que resulte de x menos 1, lo que está dentro siempre va a ser positivo porque está dentro de valor absoluto. Por lo tanto, el dominio de g son todos los reales. Como ya sus dominios son distintos, las funciones no son iguales, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Dice que dos funciones polinomiales, o sea que sean polinomios, recordemos que los polinomios son expresiones que tienen números libres y factores incógnitas, que le llamamos comúnmente como x, ¿ya? Y que la x tiene una potencia. Esos son los polinomios de manera muy general. Entonces, dos funciones que sean polinomios van a ser iguales, en este caso si tienen el mismo grado y los respectivos coeficientes iguales, o sea, si son exactamente iguales, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, estas dos funciones son iguales, si ustedes aquí desarrollan el cuadrado de binomio de x más 5, llegan a exactamente este polinomio de acá. Bien, entonces, definidas las funciones iguales, vamos al álgebra de funciones. Entonces, tomamos dos funciones que sean reales y las siguientes operaciones van a tener como dominio el siguiente dominio, valga la redundancia. Es el dominio de f, de la primera función, intersectado con el dominio de la segunda función, ¿sí? Esa intersección de dominios, ese dominio que resulta ahí, es el dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Y la división tiene unas pequeñas condiciones extras, ¿sí? Vamos a ver. La suma de funciones, simple. Sumar dos funciones es lo mismo que separar aquí con el x. Se pueden sumar las funciones, se pueden restar, se pueden multiplicar, ¿ya? Entonces significa que si quieren sumar dos funciones no es más que tomar una función y sumarle la que le quieran sumar. Si quieren restar dos funciones, toman la función f y le restan la función g. Si quieren multiplicar dos funciones, toman ambas funciones y literalmente las multiplican, ¿ya? Es así de simple. No tiene más ciencia que eso. Asimismo con la división de funciones, quieren dividir dos funciones, toman una y la dividen por la correspondiente. Aquí la única salvedad en cuanto al dominio, porque como vimos, me devuelvo un poco aquí, como vimos, el dominio de cualquiera de estas operaciones, el dominio va a ser siempre la intersección de ambos dominios, de ambas funciones, ¿ya? Excepto en la división se van a excluir los x que hacen que g sea 0. Porque, como sabemos, no podemos dividir por 0. Eso es todo.
Entonces aquí nos muestran unos ejemplos, nos dan dos funciones y realizan las operaciones básicas. Entonces, sumar, como dije, es explícitamente llegar y sumarlas. Ya no hay más trabajo que ese. Toman las dos y se suman. La resta, tomar las dos y se restan en el orden que corresponda, f menos g en este caso. Multiplicar, se multiplica. Tomo la primera función f, x cuadrado, y le multiplico la función g, 3x. Es decir, 3x cubo. Y la división finalmente es tomar f dividido g en este caso, f x cuadrado dividido g, que es 3x. Aquí se pueden simplificar los x y me queda x dividido 3. ¿Sí? Aquí no debería haber mayor dificultad. Es sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Ya? Con las funciones se trabaja como si casi pensando como si fueran números en ese sentido. Se pueden operar entre ellas sin ningún problema. ¿Ya? Aquí viene ya lo nuevo y lo, digamos, un poco más complicado, esta nueva operación, este circulito, ¿ya? Que se coloca entre medio de dos funciones. Ese circulito significa la composición de funciones, ¿ya? Entonces, otra operación. Aquí es donde se define. Se define la composición de G con F de esa manera. G compuesto con F, así se lee. Y vamos a ver el dominio. Aquí dice que el dominio de esta operación consiste en todas las X del dominio de F, en este caso, porque F es la que está dentro, ¿sí? Que está dentro de G, digámoslo así. Son todos los X del dominio de F para los cuales F de X está en el dominio de G, ¿sí? Porque vemos que aquí F está dentro, como dije, de G, entonces son los X, yo le aplico F primero, me va a arrojar un resultado. ¿Se acuerdan de la máquina que yo les hablé la semana pasada? Esta especie como de función máquina. Ya, entonces hay que verlo así. Introducimos X en F, entonces me arroja un resultado, y ahora este resultado ingresa inmediatamente en G. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ese F que me arroja debe pertenecer al dominio de G. Esa es la idea que me está diciendo acá. Aquí se ve con diagramas también, ¿sí? Lo ven de diferentes formas. También con un diagrama lineal. Y aquí dice algo muy importante, que la composición de funciones no es conmutativa, ¿ya? Pueden encontrarse casos en que la conmutatividad se cumple, ¿ya? Es decir, G compuesto con F sea igual a F compuesto con G, pero son casos muy particulares. Por eso que uno habla como propiedad general que la composición no es conmutativa, ¿ya? Entonces este es el caso general. Esto no pasa comúnmente. No es como, por ejemplo, la multiplicación. Nosotros sabemos que los reales, y también aplica funciones, los números reales son conmutativos. Es decir, yo puedo decir 2 por 3 y es lo mismo que 3 por 2. ¿Ya? Aquí con la composición eso no funciona. ¿Sí? Van a ser casos muy puntuales. Por eso que uno dice que en general la composición no es conmutativa. Y aquí muestra de manera explícita en un ejemplo. Entonces se tomaron las mismas funciones anteriores, x al cuadrado, 3x, y se hace la composición. G compuesto con f es aplicarle g a la función f. ¿Ya? Esta es la idea importante que debe quedar clara el día de hoy en cuanto a la composición. ¿Sí? Y después del dominio viene esto, ¿cómo se aplica? Aquí dice que yo aplico g a f. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero de aplicar g? Tengo que aplicar f porque es lo que está dentro. Entonces, lo primero es aplicar f. ¿Qué es lo que hace f de x? Bueno, f de x me eleva todo al cuadrado. Entonces, es g de x al cuadrado. Y luego, ¿qué es lo que hace g? G toma su argumento y lo multiplica por 3. Toma su argumento y lo multiplica por 3. Ahí está. Análogamente, f compuesto con g ahora, al revés, vemos que es f evaluado en g. Entonces, si quiero sacar esto, me fijo que primero tengo que encontrar g de x, porque eso es lo que está dentro primero. Entonces, g de x, ¿qué es lo que hace? Multiplica por 3 lo que está dentro, o sea, 3x. 3x. Y ahora, ¿qué es lo que hace f? F toma su argumento y lo eleva al cuadrado. Entonces, tomo mi argumento y lo elevo al cuadrado, que resulta ser 9x al cuadrado. ¿Sí? Y se observa claramente que no son iguales. Entonces aquí es un ejemplo explícito de que la composición de funciones no es conmutativa.
Se calcularon los dos y nos dieron igual. ¿Ya? Bien, aquí hay otro ejemplo. Muestra estas dos funciones y les pide determinar f compuesto con g y luego g compuesto con f evaluado en 1. ¿Sí? Bien, entonces veamos la parte 1, dice f compuesto con g, entonces hay que hacer un análisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar f en g, pero no lo puedo hacer si primero no calculo g, entonces tengo que saber qué es g. Entonces, que veo aquí en el enunciado que era g, g es 2x más 1. Entonces, significa esto que debo evaluar f en 2x más 1. ¿Sí? Ahora tengo que aplicarle f a esta expresión. Le tengo que aplicar f. ¿Y qué es lo que hace f? F toma el argumento, lo eleva al cuadrado, luego le suma 4 veces el argumento y le resta 3. Eso hace f. Entonces hago eso. Tomo el argumento, lo elevo al cuadrado, le sumo 4 veces el argumento y le resto 3. ¿Sí? Se trabaja aquí de manera algebraica, elevando el cuadrado, este cuadrado de binomio, sumando lo que se pueda sumar, agrupando y finalmente resulta en esta expresión. ¿Sí? Aquí ya es un problema algebraico simplemente, de sumar, multiplicar y agrupar. Entonces esa es la composición f con g. Y ahora g compuesto con f, o sea al revés, evaluado en 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo primero que debo hacer es tomar f y evaluarlo en 1, solo que está dentro. No puedo hacer g si primero no hago lo que está dentro, que es f. Entonces tomo f y lo evalúo en 1. Significa 1 al cuadrado más 4 veces 1 menos 3. Este resultado numérico me da 2. Entonces ahora sencillo tengo que aplicar g al número 2. ¿Qué es lo que hace 2? Perdón, ¿qué es lo que hace g, perdón? Toma el argumento, lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces 2 por 2 más 1. Resultado 5. ¿Sí? Trabajar con composiciones no es tan complejo, pero entender el concepto en un principio sí lo es. ¿Ya? Entonces por eso que voy repitiendo los ejemplos, ya para enfatizar que lo que se hace primero es lo que está dentro y después se va de adentro hacia afuera. Bien, ahora veamos esta que es con una... Nos piden dominio ahora. Tenemos dos funciones, las dos en raíces, y determinen la intersección de los dominios de cada una de estas funciones. ¿Sí? Entonces nos piden encontrar el dominio de cada una y su intersección. La primera función f, 4 menos x, queremos que 4 menos x sea mayor o igual a 0, y eso ocurre cuando x es es menor o igual a 4. Entonces sus dominios son desde menos infinito hasta el 4. ¿Sí? 3 más x, como está dentro de raíz, quiero que 3 más x sea mayor o igual a 0. Y eso ocurre cuando x es mayor o igual a menos 3. Por lo tanto, el dominio de g es desde el menos 3 al infinito. ¿Sí? Si se fijan, aquí van a empezar a aplicar todas las desigualdades que aprendimos al principio del curso. ¿Sí? Cuando se trata de encontrar dominio de funciones, es donde más se ocupan las inecuaciones. Bien, entonces aquí lo hicieron en un dibujo. El primer dominio, el de f, está desde 4 y se va hacia el menos infinito. Luego el de g parte en menos 3 y se va hacia el más infinito. Y si nos pide la intersección, notamos que es desde el intervalo menos 3 al 4. ¿Sí? Ahí está, cerrado en ambos. Bien, ahora una función levemente distinta. Y nos piden encontrar la composición y el dominio. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos funciones. Vamos, lo primero que se hace es establecer el dominio de cada una de ellas. ¿Sí? Observemos que la función f, nuevamente, son dos raíces, f y g son dos raíces, entonces queremos que lo que esté dentro de ellas sea positivo para que la función tenga sentido. ¿Sí? Entonces, en este caso para f, queremos que 4 menos x al cuadrado sea mayor o igual a 0. Para que eso ocurra, ¿sí? Debe ocurrir que x sea menor o igual a 4. X cuadrado sea menor o igual a 4. Y recordando nuevamente propiedades del valor absoluto, si yo quiero sacar una raíz cuadrada para despejar x y tengo una desigualdad, el número me aparece en valor absoluto. ¿Sí?
Si no lo recuerdan, retrocedan al apunte en que se enseña valor absoluto y ahí una de sus propiedades específica habla de eso. Si quieren sacar una raíz cuadrada, repito, lo pueden hacer en una desigualdad, pero con la salvedad que el número lo arroja en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, queda que x es menor o igual a valor absoluto de 2. X menor o igual valor absoluto de 2. Y eso también, por definición, por una de las propiedades, del valor absoluto, que también la pueden revisar si no se acuerdan, que x sea menor o igual que el valor absoluto de 2 en este caso, es lo mismo que decir que x esté entre el menos 2 y el 2. ¿Sí? Repito, esos son solo propiedades del valor absoluto. Entonces, nos sirve para ir recordando cada una de las cosas que ya hemos visto, desigualdades y valor absoluto hasta el momento. Bien, por lo tanto, si x está entre menos 2 y 2, decimos que el dominio de f es desde el menos 2 cerrado hasta el 2 cerrado. Ahora la función g. Se quiere que 3 menos x sea mayor o igual a 0. Eso ocurre cuando x es menor o igual a 3. O escrito como un intervalo desde el menos infinito hasta el 3. Bien, entonces ahora encontremos la composición. Acá. La composición que nos piden es f compuesto con g. F compuesto con g. Entonces, si se fijan, tengo que calcular f de g. Pero no puedo calcular f si primero no calculo g. Entonces primero aplico g. G de x, ¿qué es? G de x es la raíz de 3 menos x. Entonces, raíz de 3 menos x. Y a esto le aplico f. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace f? F toma la raíz cuadrada de 4 y le resta el argumento al cuadrado. Entonces hago precisamente eso. Tomo la raíz cuadrada de 4 y le resto el argumento al cuadrado. ¿Sí? Como tenemos una raíz cuadrada al cuadrado, vemos que se simplifica, esto se anula y queda simplemente 3 menos x en paréntesis para no olvidar que aquí hay un signo menos, entonces tenemos que poner paréntesis. Y al pasar el menos 1 distribuyendo, resulta en esto. Por lo tanto, la composición de f con g es la raíz de 1 más x. ¿Sí? Bien. Ahora veamos el dominio de esta función. Si se fijan, aquí no dice igual, no dice que esto sea igual a esto por la siguiente razón. Primero, uno ve la composición de f compuesta con g y observa la raíz de 1 más x. Entonces uno puede decir, el dominio de esto es simplemente aquellos valores en que 1 más x es positivo, ¿verdad? Eso ocurre cuando x es mayor o igual a menos 1. O dicho como intervalo, cuando x pertenece a menos 1 cerrado al infinito. ¿Sí? Entonces uno podría decir, este es el dominio de la función. Y nada más. Pero estarían cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace, observen en la composición que aparece acá, f con g, lo primero que se hace es g. Es lo primero que se debe hacer, es aplicar g. Y g, voy a subir un poco. Ahí está. G es esta función, cuya función tiene este dominio, de menos infinito al 3. ¿Sí? Entonces, supongamos aquí, en este pseudo dominio que estamos tentados a encontrar a raíz de nuestro f compuesto con g, en este pseudo dominio, uno dice, ya, por ejemplo, aquí está desde el menos 1 al más infinito. Digamos el 4 en particular, aquí pertenece el 4. Evaluamos aquí en 4 y vemos que 4 más 1 es raíz de 5, o sea, raíz de 5, un número positivo, no hay ningún problema, ¿verdad? Eso parece estar en orden. El problema es que x no puede valer 4, porque, repito, están evaluando primero en g. ¿Qué pasa si x vale 4 en g? Si x vale 4 en g, les queda 3 menos 4. Eso es raíz de menos 1, lo cual no existe en los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? La respuesta es simple. Aquí se ven las intersecciones.
tenemos que tomar la intersección entre... este es el dominio de f, que por el momento eso no nos interesa mucho porque es lo segundo que aplicamos, no es lo primero. Entonces lo segundo, dominio de f es del menos 2 al 2. El dominio de g es desde el menos infinito hasta acá, hasta el 3. Y el dominio de la composición es del menos 1 hacia los infinitos. Conclusión, el dominio entonces de la composición, ahora sí podemos decir que es igual a menos 1,3. Es solo ese intervalo, desde el menos 1 al 3. ¿Sí? Bien. Y este es el apunte. Hablamos entonces de la álgebra de funciones y incluida la composición. Entonces ahora quiero que tengan 15 minutos, no, 10 minutos, ¿verdad? Que para esto se les da 10 minutos. 10 minutos para que hagan los ejemplos propuestos, ¿sí? En el mismo archivo de reco que subí de material clase 11, aparece esto, ejemplos clase 11. Entonces tienen 10 minutos para que los resuelvan. Aparecen funciones que tienen que hacer lo que les pide. Básicamente son solo composiciones porque es lo más complejo, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar y dividir es bastante simple, como vieron. La composición es un poco más compleja, por eso que se refuerza la composición. Bien, chicos, 10 minutos para hacer esto. Bien. Vamos con la resolución. Entonces, nos piden encontrar la composición f con g en el ítem 1 y la composición g con f y sus respectivos dominios para estas dos funciones, ¿sí? La letra A, la función x elevado a 10 y la función 3x a la cuarta, menos 1. Bien, entonces lo primero es encontrar los dominios respectivos. Los dominios de ambos son todos los reales porque los dos son polinomios, ¿sí? Entonces no tienen ningún problema, no se indeterminan, no hay ningún problema con ningún número real. Dominio, todos los reales entonces, para ambas funciones. Luego, calculamos la composición f con g. Entonces, si queremos evaluar f en g, lo primero es hacer g. ¿Y qué es g de x? G de x es 3x cuadrado menos 1. Entonces, a 3x a la cuarta, me da por decirle cuadrado, a la cuarta menos 1, a esto yo le aplico f. ¿Qué es lo que hace f? F toma su argumento y lo eleva a 10. Entonces, tomo el argumento y lo elevo a 10. Y hasta ahí queda. No se van a poner a desarrollar un binomio elevado a 10. ¿Ya? Eso no se les va a pedir. Se deja así. Bien. Y la composición de g con f, entonces es aplicar g a la función f. Entonces primero debo hacer f. ¿Qué es lo que hace f de x? Toma al x y lo eleva a 10. Entonces debo aplicar g a x elevado a 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la función g? La función g toma su argumento, lo eleva a la cuarta, lo multiplica por 3 y ese resultado le resta 1. Entonces eso hago. Tomo el argumento, x elevado a 10, lo elevo a 4, por eso queda x elevado a 40, lo multiplico por 3 y le resto 1. ¿Sí? Y luego el dominio de ambos, el dominio de la composición f con g y la composición g con f es el mismo, es todos los reales, porque ambas funciones tenían como dominio todos los reales, no había ninguna restricción para ninguna de ellas. ¿Ya? ¿Preguntas con este ejercicio? No. ¿No? ¿Quedó más claro la composición? Ya, vamos con el B, letra B. Ay, perdón, me salí del... Alguien me escribió por chat y yo no sé por qué se pone tan mañoso Zoom que no puedo abrir el chat en algunas ocasiones. Cuando estoy compartiendo pantalla no me deja abrir el chat. Ya, vamos al otro. Letra P. Había que hacer lo mismo. Las dos funciones y... las dos funciones y ver su composición correspondiente y sus dominios. Nuevamente son dos funciones polinómicas, lineales en este caso, entonces no tiene ningún problema para el x, cada uno tiene como dominio todos los reales. Vamos con la composición f con g.
La composición f con g es aplicar f a la función g. Entonces primero tengo que aplicar g. Y g, ¿qué es lo que hace? Toma x y le resta 1. Toma x y le resta 1. Y a esto yo le aplico f. ¿Qué es lo que hace f? F toma su argumento, lo multiplica por 2 y a eso le suma 1. Entonces tomo el argumento, 2x menos 1, le multiplica 2 y a eso le suma 1. Y esto sí se puede desarrollar porque es bastante simple y por distributividad y suma se obtiene que 2x menos 1 es el resultado de esta composición. Para la otra composición, g con f, lo primero que hay que hacer, que lo que está dentro es f. F está dentro, entonces primero hago f de x. ¿Qué hace f de x? 2x más 1. Entonces a 2x más 1 yo le aplico g. ¿Qué es lo que hace g? G toma su argumento y le resta 1. Entonces tomo el argumento, tomo 2x más 1 y le resto 1. Ese resultado es 2x. Ahí están las composiciones respectivas. Y como dije, el dominio de cada una de ellas son todos los reales, nuevamente igual que el caso A, no hay ninguna restricción, por ende la composición de f con g y g con f es la misma en cuanto a dominio, ambas composiciones tienen como dominio todos los reales, ¿sí? No hay ninguna restricción para ellas. Bien, preguntas con el ítem 1 entonces, era el más simple. ¿Mm? ¿No hay dudas? Ya, si nadie se pronuncia, avanzo. Vamos con el ítem 2. Le llamaban ejercicios con restricción, ¿sí? Porque ahora no va a ser tan simple como los anteriores. Bien, entonces en este caso tenemos estas dos funciones, la función f, raíz de x menos 2, y la función g, 1 dividido x. Por un lado, vamos a ver el dominio de la función f. Como está en una raíz cuadrada, y sabemos que las raíces cuadradas no pueden tener números negativos adentro en los reales, nuestra condición es que x menos 2 sea mayor o igual a 0. Eso pasa cuando x es mayor o igual a 2. ¿Sí? Y si escriben esto como intervalo, el intervalo sería en 2 cerrado, coma infinito abierto. Y la función g, que es 1 partido de x, vemos que es una fracción. Y sabemos que no podemos dividir por 0. Por lo tanto, el denominador no puede ser 0. Esa sería su restricción. En este caso, el denominador es 0 es cuando justamente x es 0. Por ende, el dominio de la función g van a ser todos los números reales excepto el 0. Y ahora vemos la composición f con g. Entonces, tomamos primero g, que es lo que está dentro. La función g es 1 sobre x, y a esto se le aplica f. ¿Qué es lo que hace f? Toma la raíz cuadrada de su argumento y le resta 2. Entonces tomo la raíz cuadrada de 1 menos x y le resto 2. ¿Sí? Y obtengo esto. Ahora veamos qué dominio tiene esto. ¿Sí? Veamos cómo calza. Entonces, en este caso, el ítem 4 se ve el dominio. Ya, antes de ver el dominio, veamos la otra composición entonces. Y la otra composición es g con f. Entonces primero hago f, que es lo que está adentro de, y f es la raíz cuadrada de x menos 2. ¿Sí? ¿Y qué hace la función g? Porque ahora le tengo que aplicar a raíz cuadrada de x menos 2, le tengo que aplicar la función g. ¿Y qué es lo que hace g? G toma su argumento y dice 1 dividido ese argumento. Entonces sería en este caso 1 dividido raíz de x menos 2. Y tenemos las dos composiciones. ¿Sí? Ahí está f con g y aquí está g con f. Bien, ahora sí vamos a los dominios. Entonces, veamos primero el dominio de la expresión anterior, o sea, de f compuesto con g. ¿Sí? Como lo primero que se hace g, vamos a recalcar eso, igual que en el ejemplo que aparece en el apunte, lo primero que se hace es g. ¿Sí? Por eso es f compuesto con g. Esto es lo primero. ¿Cuál es el dominio de g? Eso hay que tenerlo en mente. El dominio de g era cualquier número menos el 0. Entonces el dominio de g era cualquier número menos el 0. Y además queremos que g de x esté en el dominio de la función f. ¿Sí? Eso es por las definiciones de función compuesta. Acuérdense que habían unos diagramas en el apunte y decía también, estaba escrito, que la imagen de la función que está dentro debe pertenecer al dominio de la función que está, digamos, afuera.
¿ya? Entonces esto lo pueden sacar por el apunte y aparece. Aparece escrito y aparece como diagrama y aparece con flecha, ¿ya? Entonces, dominio de G era cualquier número que no fuera 0, o sea, cualquier x menos el 0, y además que la función g de x pertenezca a dominio de f, porque repito, g de x, ahí recién se me abrió el chat, un poco tarde, ya, pero qué bueno que esté quedando más claro. Repito, la función g es la que está dentro de f. Entonces yo quiero que el resultado de g, como esta máquina, el resultado que me arroje la máquina de g, se introduzca a la máquina de f. Necesito que el g de x pertenezca al dominio de f, ¿ya? ¿Y qué es g de x? 1 partido x. Por lo tanto, necesito que esto sea mayor o igual a 2. ¿Por qué mayor o igual a 2? Porque me devuelvo y el dominio de f era los números mayores o iguales a 2. Por lo tanto, si quiero que pertenezca al dominio de f, necesito que 1 partido x sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Bien. Y si se fijan, coincide precisamente lo que se saca de esta conclusión, 1 partido x mayor o igual a 2. Al final se exige de que 1 menos 2x dividido x sea mayor o igual a 0. Precisamente lo que aparece aquí cuando hicimos la composición, ¿sí? Cuando hicimos la operación de esta composición, obtuvimos este resultado. Y lógicamente queremos que lo que esté dentro de una raíz cuadrada sea positivo, ¿sí? Eso queremos. Y lo único que hay que tener cuidado entonces es excluir el x igual a 0 porque no puede estar en el dominio de G. Ya, ¿cómo se resuelve esta desigualdad? Con puntos críticos. Me devuelvo un poquito. Hay 2 puntos críticos. En el numerador se hace 0 cuando x vale 1/2. Ahí tenemos un punto crítico. Y el denominador se hace 0 cuando claramente x es 0. Ahí tenemos el segundo punto crítico. Entonces hacemos nuestra tabla de signos, ¿ya? Desde menos infinito hasta más infinito, y las columnas que estén entre medio van a simbolizar los puntos críticos, que se colocan obviamente en orden porque la recta real tiene un orden. O sea, primero va el 0 y luego va 1/2. ¿Sí? Y analizamos ahora el signo que tiene cada expresión por separado. El numerador va a ser positivo a la izquierda de 1/2 y va a ser negativo a la derecha de 1/2. ¿Sí? Esto ya se estudió, esto se trabajó en la materia de inecuaciones. Y x es lo más fácil porque es simplemente x, por lo tanto, cuando el x sea positivo, esto va a ser positivo, cuando el x sea negativo, esto va a ser negativo. ¿Sí? Sí, hay control, sí les dije, el control empieza a las 5:30. A las 5:30 empieza el control. Por reco, como siempre. ¿Sí? Ya. Entonces aquí está la tabla de signos. Y como no me interesa por separado, sino me interesa la división, calculo más por menos es menos, más por más es más, menos por más es menos. Y ahora viene la conclusión. ¿Qué es lo que se quería? Bueno, se quería acá, que esta expresión fuera mayor o igual a 0. ¿Sí? Mayor o igual a 0. Y que el x nunca fuera 0, porque lo primero que hacemos, recordar nuevamente, es g. Y g es para cualquier número que no sea 0. Entonces, aparte de que esto tenga que ser mayor o igual a 0, el x no puede ser 0. Por lo tanto, claramente aquí, justo calza que el x no puede ser 0 porque además está en un denominador. Entonces el intervalo de dominio es desde el 0 abierto hasta el 1/2 cerrado. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Y la otra composición, me devuelvo un poquito, esta, la siguiente, la g compuesta con f, la que resultó ser 1 dividido raíz de x menos 2. Por un lado, x, como lo primero que se hace ahora para esta composición es f, entonces los x debe cumplir con el dominio de f, o sea que ser mayor o igual a 2. Pero además, como lo que uno introduce a la máquina del f, eso arroja un f de x y eso entra inmediatamente en la máquina de g, queremos que f de x también esté en g.
en el dominio de G, perdón. Por eso, raíz de 2 de x menos 2 no puede ser 0 porque el dominio de G son todos los reales excepto el 0. La única forma en que esta expresión sea 0 es que x valga 2. ¿Sí? Por lo tanto, tomamos estos dos, y como ya un i acá es una intersección, y vemos que efectivamente el dominio de G con F es el intervalo desde el 2 abierto, para que no sea 0, como infinito. ¿Sí? Hay preguntas.